Para darle un enfoque, tenemos que hablar del tratamiento farmacológico, el cardiofibrilador implantable, o más conocido como CDI, o el resincronizador, o conocido con su sigla en inglés como CRT. Como podemos ver, con respecto al tratamiento farmacológico, ¿qué es lo que dicen las guías? Ya publicado, como mostró recién la doctora Díez, este año en la European Heart Journal, las guías sobre muerte súbita en insuficiencia cardíaca, y vemos que el tratamiento farmacológico óptimo estaría dado por inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, la asociación a esta beta bloqueantes y la utilización de antagonistas de aldosterónicos en pacientes con disfunción ventricular con una fracción de eyección menor o igual al 35% o entre 35 y 40 en este tipo de pacientes. Ahora bien, vale hacer la aclaración que en las guías no especifican algunos trabajos de ya unos cuantos años, como el estudio CAST, donde la administración de las drogas de clase 1, como la ekainida y flecainida, pueden aumentar la mortalidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca, con baja fracción de eyección por infarto. Las drogas clase 3, como la amiodarona, que si bien intentó disminuir la muerte arrítmica, la verdad que no tuvo impacto sobre la mortalidad total y por ello ha tenido un efecto neutro, con lo cual no se sugiere su utilización de manera generalizada, solo en casos específicos. El sotalol, que es la droga clase 3, el estudio SWORD demostró que, por el contrario, el sotalol también es una droga que ha aumentado la mortalidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca, y no así el caso del dofetilide en el estudio Diamond, donde tiene un efecto neutro. Vale aclarar, el sotalol es utilizado en pacientes que sí tienen colocado un cardiofibrilador implantable, ahí sí tiene indicación para disminuir el número de choques, pero no se aconseja su utilización en pacientes que no han recibido todavía un cardiofibrilador. Los bloqueantes de la enzima convertidora de angiotensina, como pueden ver todos estos estudios, reducen la muerte arrítmica en los pacientes con insuficiencia cardíaca, pero lo hacen en la población posinfarto, por lo que se ha demostrado, no así en los pacientes de etiología no isquémica. Las drogas clase 2, como todos sabemos, los betabloqueantes, en los distintos estudios, ha disminuido tener impacto tanto en los pacientes isquémicos como no isquémicos, en la reducción de mortalidad total y muerte arrítmica. Y en lo que respecta a la aldosterona, como todos conocen también, la espironolactona y esplerenona han demostrado disminuir la muerte arrítmica en estos pacientes. Por eso, en este caso, las guías, si bien se condicen perfectamente con los estudios hasta el momento, las conclusiones a las que uno debería dejar en claro es que las drogas clase 1 y 3 tienen efecto negativo o neutro para la muerte arrítmica, no deberían utilizarse. Los betabloqueantes y antagonistas de aldosterona demostraron disminuir la muerte súbita en pacientes con insuficiencia cardíaca, tanto en miocardiopatía dilatada idiopática como en posinfarto, pero los IECA hasta ahora han demostrado reducir la mortalidad arrítmica en pacientes posinfarto. ¿Qué pasa con el cardiofibrilador? ¿Qué dicen las guías? El cardiofibrilador está recomendado para reducir la muerte súbita cardíaca en pacientes con insuficiencia cardíaca clase 2-3 y fracción de eyección menor al 35%, luego de haber recibido un tratamiento óptimo farmacológico y que tenga el paciente una expectativa de vida mayor a 1 año. Lo han considerado en estas guías publicadas este año como una clase 1 con nivel de evidencia A para etiología isquémica y una clase 1 con nivel de evidencia B para etiología no isquémica, siempre recordando que luego de un infarto de miocardio hay que esperar unas 6 semanas para pensar en la colocación de un cardiofibrilador implantable. Ahora bien, ¿qué dicen los estudios como para comparar a ver si hay algo que discutir de las guías? Ya el viejo MADIT, en la década del 90, que incluyó pacientes con infarto previo y disfunción ventricular con una fracción de eyección menor al 35%, mostraba que la probabilidad de que un paciente reciba un choque con un cardiofibrilador era muy alto y mostró claramente que la colocación de un desfibrilador era mejor que tratamiento farmacológico. El MADIT-DOT se sumó a este caso, pero ya con infarto previo y con una fracción de eyección aún más baja, 1.200 pacientes, donde aquí sí podemos ver si nos tenemos que replantear las guías,
porque, como pueden ver, en la clase funcional, los pacientes con clase funcional 1, que tenían menos de 30% de fracción de eyección y que eran de etiología coronaria, se beneficiaban con la colocación de un cardiofibrilador implantable, cosa que la guía solamente sugiere a partir de la clase funcional 2. El estudio MADIT también demostró claramente beneficio a favor del desfibrilador en lo que respecta a sobrevida. El estudio HIGHF, que incluyó pacientes con miocardiopatía dilatada no isquémica y isquémica, su objetivo fue la mortalidad. No hubo diferencia entre amiodarona y placebo, pero sí el CDI nuevamente demostró ser mejor que el placebo, tanto para cardiopatía isquémica como no isquémica. El Definitive fue el único que no mostró impacto a nivel de la mortalidad, pero sí lo hizo a partir de la muerte súbita, con la colocación del desfibrilador. Y luego se hizo un metaanálisis que incluyó todos estos estudios y claramente tuvo impacto el desfibrilador a favor de la reducción de la muerte súbita en un 30% para la mortalidad total y la rítmica en un 60%. Con lo cual las conclusiones uno podría decir que la insuficiencia cardíaca de etiología isquémica tiene indicación el cardiofibrilador implantable en pacientes con clase funcional 2 y con una fracción de eyección menor o igual al 35%, pero en base a los hallazgos del estudio MADIT-2 habría que replantearse si la indicación no debe disminuir a clase funcional 1 en pacientes con función ventricular izquierda menor al 30%. Mientras que en la insuficiencia cardíaca de etiología no isquémica continúa la indicación de la clase funcional 2-3 y una fracción de eyección menor al 35%. ¿Qué pasa con el resincronizador? Y miro el reloj antes que Alberto me diga algo. El resincronizador está recomendado claramente para reducir la muerte súbita en pacientes que tienen un QRS mayor o igual a 130, con una fracción de eyección menor al 30% y un bloqueo de rama izquierda, con una clase 1 y nivel de evidencia A. Y también tenemos la asociación del cardiodefibrilador que está también recomendado en los pacientes que tienen menos de 35% con un bloqueo de rama izquierda, pero cuyo QRS es mayor a 150 milisegundos o que su QRS está entre 120 y 150 milisegundos. Como prevención de muerte súbita, en este caso, en vez de clase funcional 2, en pacientes ya con una progresión de su clase funcional 3-4. El Companion es el estudio que avala la utilización del resincronizador en pacientes con clase funcional avanzada, de 1.500 pacientes con menos de 35% de fracción de eyección, independientemente de la etiología. Mostró una disminución clara de la mortalidad, como pueden ver, 35% de reducción de riesgo con la colocación de un CDI, con la mortalidad de cualquier causa. Así que el Companion es el que avala las guías en lo que respecta a la clase funcional avanzada. Y cuando hablamos de clase funcional 2, como también lo sugiere la guía, se basan en artículos como este, que es el MADIT-CRT, donde claramente la asociación de un resincronizador, un CDI a un resincronizador, también disminuye la mortalidad claramente en el pasaje del tiempo, incluido en periodos prolongados hasta 4 años, y también lo hace en este caso en el estudio RAFT, publicado en el año 2010, donde en pacientes con clase 2-3 la asociación de CDI más resincronizador demostró un beneficio claro en todos los aspectos, tanto en la clase funcional, la muerte y la hospitalización. Como conclusión podemos decir que la evidencia en este caso es robusta para la indicación de un resincronizador en este tipo de población y la asociación de un resincronizador más un cardiodefibrilador implantable, como expliqué anteriormente según las guías mencionadas. Muchas gracias. Diego, mientras hacemos el cambio, las guías parecen estar bastante claras, pero no entendí bien si hay predictores clínicos de muerte súbita. Sí, es interesante. Las guías no lo aclaran, pero en la European Heart Journal del 2010 sale un artículo muy lindo que eligen 1.100 pacientes que son elegibles de colocar un cardiodefibrilador implantable y valoran cuáles pueden ser los predictores clínicos tanto de los pacientes con insuficiencia cardíaca, con etiología isquémica y no isquémica.
y ahí arrojan que la edad mayor o igual a 70 años es un predictor clínico tanto para etiología isquémica como no isquémica, lo mismo que el clearance de creatinina, menor a 60 mililitros por minuto, calculado por el método de Crocroft. Y resulta también aún más interesante, bueno, la fracción de eyección, lógicamente que no menos de 25% le da para ambas etiologías, pero hay una diferencia muy clara entre lo que es la etiología no isquémica e isquémica. En la no isquémica, la historia de fibrilación auricular tiene mucho peso en predecir si el paciente va a tener una muerte súbita, mientras que en la etiología isquémica el antecedente de diabetes o de haber fumado es también un predictor independiente. Este trabajo la verdad que es bastante interesante porque en la práctica diaria uno se encuentra con casos intermedios donde no sabe qué hacer y ayuda porque la sumatoria de factores de este tipo de predictores nos puede sugerir qué hacer si colocar o no un CDI.